Oye, Jorge, primero un apartado de cosas preliminares. Partamos por el comienzo. Esta es la historia de Narco Chile o Chile Narco, dices tú. Eso planteas empezando el libro. ¿En qué medida, así como en términos generales, preliminares, porque las historias ya las vamos a ver, en qué medida Chile es un país narco? ¿Por qué planteas eso? A ver, yo creo que para hablar de Chile Narco o Narco Chile, yo creo que ahí hay, primero que todo, hay un título, ¿no? Un título de libro. Sí. Pero que el título del libro también refiere a una realidad. Yo creo que esa realidad, digamos, no es... A ver, es antigua de alguna manera, pero fue una realidad que fue creciendo, ¿no? Yo en el libro lo que hice fue centrarla desde el 90 en adelante, porque de verdad de ahí para atrás hay narcotráfico, tráfico, ¿no? En mucha menor cantidad de la que hay hoy día. Es un mundo analógico, bajo una dictadura militar. Si nos vamos hacia atrás, efectivamente había producción de cocaína, pero no habían los cárteles que conocemos hoy. Y de hecho, los chilenos fueron muy creativos, ¿eh? ¿En qué sentido? En la década de los 50, 60, fueron los primeros que empezaron a llevar la cocaína y otras drogas a Nueva York y Miami en avioneta. Es decir, fueron hasta precursores de los colombianos, ¿no? Entonces uno podría decir, mira, ahí está el origen, o en el 1800, donde también se traía opio. En el 1900 y fracción se consumía cocaína también. El rapé también estaba prohibido. Es decir, si uno, la relación con las drogas y con la cocaína también, y en algunos casos con la marihuana, digo, no es anormal. Ya, o sea, Entonces, lo que hice yo fue, bueno, centrémonos del 90 en adelante. ya. Y del 90 en adelante ocurrió un fenómeno primero con los colombianos, ¿cierto? Que operaban todavía con algunos agentes de la dictadura militar, Cartel de Cali fundamentalmente. Y esto fue creciendo. No era crimen organizado por ese tiempo, no se le conocía de esa manera, salvo los especialistas de la DEA, ¿no? La ONU. Siempre esto ocurría afuera. Entonces teníamos los criollos, el Cabro Carrera, el Perilla, estuvo acá a fines de la década 90, El Señor de los Cielos, que hoy día tú lo puedes ver sus series en Netflix. Entonces, paulatinamente esto fue creciendo, cortémoslo al 2000, ¿ya? Entonces, pero hasta ahí había un resabio, ¿cierto?, de cierto orden social, que de una u otra manera la transición mantuvo por razones obvias, y entonces todo pasaba, y había tráfico de drogas, ¿no? Y eran como chilenses, que haya venido este mexicano, qué raro, pero todo esto siempre ocurría afuera. Esta era la sensación social del tema. Y bueno, y el espectáculo, y los cabros adolescentes que fumaban marihuana en la esquina, pero no había, ¿no?, la cantidad de violencia por un lado, no había la cantidad de drogas, y esto puede sonar súper obvio, ¿eh? ¿En qué sentido? Porque el país era más pequeño, el mundo recién venía, entre comillas, beneficiándose o conociendo, valga la redundancia, los beneficios de la globalización, ¿no? O sea, la globalización parte en rigor, por decirlo, en el mundo más moderno, el 89, cuando se cae el muro, ¿no? Y las mafias de Europa del Este encuentran que esto es la papa. Porque para allá hay democracia, hay Estado de Derecho. Entonces imagínate que aquí ocurre un principio que es, yo te diría, el gran principio respecto del cual el crimen organizado, que incluye al narco, se aprovecha. ¿Y qué es la teoría del gato y el ratón? El gato es más pesado, ¿cierto? Tiene que cumplir con una serie de leyes, por tanto todo lo hace más lento, ¿no? En cambio, el criminal organizado lo que hace es un ratón, se mete por cualquier lugar, es muy creativo, se les ocurren cosas que a veces ni hasta la policía se les ocurre. Siempre va más adelante porque no tiene que respetar nada, es pura creatividad. Vamos a hablar de eso, tú hablas de la narcocreatividad. Oye, te cito, tú dices que en los últimos 30 años
los chilenos nos apropiamos de la expresión narco y la convertimos en un adjetivo que resignifica cualquier palabra. Y ahí tú das ejemplos: narcocultura, narcodólares, narcopolítica, narcogobierno. Esto lo planteas, ¿por qué? Para evidenciar que hay cierta confusión en cómo hemos entendido esta parte de la criminalidad, o para evidenciar quizás también cómo ha penetrado el narco en muchos ámbitos de la sociedad. ¿Por qué dices eso? Mira, yo creo que primero hay un tema del habla, ¿no? Del lenguaje, y donde hay una palabra que es neutra, ¿no? En términos de idioma, ¿no? Narco tú lo ocupas en toda Latinoamérica, lo ocupas en inglés, lo ocupas en francés, da igual. Es una palabra que se entiende a nivel mundial. O sea, imagínate que hay una palabra que se entiende de la misma manera y refiere al mismo fenómeno en todo el mundo, y que además se acortó y tiene dos características: un prefijo y además un adjetivo. Pocas palabras tienen esas características, amigo. Dicho eso, me quiero ir a la microfísica primero, que es lo que estamos comentando, cómo nos fuimos apropiando de eso. Pero detrás de este tema hay un fenómeno policial, judicial, y de los agoreros, que decían, ojo, esto está avanzando, está avanzando, está avanzando. Ese eras tú. Yo y muchas otras personas. Insistíamos hasta la molestia en que solo era cuestión de años para llegar a donde otros estamos. Colegas de tribunales que estábamos viendo esto, que en los lugares socialmente menos agraciados de la región metropolitana, Valparaíso, Concepción, ¿cierto? Las bandas narcotraficantes estaban empezando a comprar y a vender mayores cantidades de droga. Eso eran parte de los indicios, las señales que te llevaron a ti a estar como en ese estado de alerta. Claro, o sea, era cosa de leer la prensa. Pero lo que ocurrió es que la cantidad de policías, la cantidad de jueces, recuerda que solo el 2005 empieza la reforma. Nosotros antes del 2005, en la región metropolitana, vivíamos el sistema antiguo, que era un sistema inquisitivo, donde el juez era juez y parte, y después se transformó en un sistema acusatorial o adversarial. ¿Cómo se llama? Bilateral, ¿cierto? Con un juez que lo que hace es hacer control constitucional de las decisiones que el Ministerio Público quiere adoptar respecto de los ciudadanos en su persecución, ¿no? Claro. Entonces, imagínate cómo va esta curva. Si esta curva fue para arriba, siempre fue hacia arriba. O sea, a ver, y hasta había el más... 2000 y fracción en la ¿cómo se llama? En la legua se vendía de todo. Armas, lanzacohetes, municiones, cocaína, marihuana, pasta base. O sea, de verdad era un verdadero bastión. Un bastión de la criminalidad, o sea, del narcotráfico, la venta de armas. Pero, por ejemplo, no, el secuestro en Chile era ínfimo. Muy poco. Oye, muy poco. Sobre eso, ¿se produjo una evidente mutación cualitativa en la actividad criminal o no? O sea, en décadas. ¿Eso pasó efectivamente en el último tiempo? Sí, pero básicamente con la llegada de los extranjeros. Ya, porque ¿qué cambió, Jorge? Tú en tu primer apartado, el Apuntes para la Narcohistoria, dices, explica una adaptación del narco. ¿Qué es lo que pasó? ¿Hubo cambio en el armamento, en la organización? ¿Se metieron en otros mercados criminales? ¿Qué es cualitativamente lo que cambió? ¿Cuál fue el giro? A ver, yo creo que aquí tenemos que diferenciar, ¿no? El narco chileno no es... a ver, si bien es cierto, se ha ido perfeccionando, ha ido cambiando. Si uno mira la historia del narco chileno, no es del nivel de violencia del Tren de Aragua. No es el nivel de violencia de los colombianos, aunque los colombianos han estado, entre comillas, y decirlo de un tema más coloquial, han estado más piola porque están entendiendo que esta historia es un negocio y meterse con el Estado es un mal negocio. No es que no hagan nada, ¿no? Y eso lo entendieron por Pablo Escobar, por los carteles de los 80, o sea, 90, claro, porque si tú imaginas cómo fue una guerra fratricida, ¿no? en Colombia, que no pertenece solo a los carteles, ¿eh? O sea, viene una historia de violencia en Colombia, pero con los carteles, evidentemente, entre los 80 y principios de los 90, esta historia se desmadró, como dicen los mexicanos. Y de ahí en adelante, bueno, todavía tenía la guerrilla y el narco empezó a cambiar, hay carteles nuevos, ¿no? Y la violencia está empezando a reaparecer en Colombia, pero evidentemente no es la violencia de los cárteles que habían con Pablo Escobar y la gente vinculada a los paramilitares, ¿no? Y a las FARC. Pero volvámonos a Chile.
El narco chileno y la delincuencia tradicional, es decir, la que roba autos, la que roba bancos, la que realiza, no sé, falsificaciones de auto y vende, asalto a mano armada, asalto con violencia, ¿no? Porque tenemos que diferenciar. Aquí no es lo mismo la criminalidad organizada versus la delincuencia. Claro. Son dos aspectos distintos. Que mucha gente de pronto la puede confundir. Digo, no hay que culparla, digo, si el hecho para los efectos reales cometen crímenes, ¿no? Claro, y la gente sufre esos crímenes, Claro, sea de quien si viene el delincuente común o del narco. Claro. Sí. Pero si tú te das cuenta, esta evolución lo que provocó en Chile fue un cambio en la violencia, en la cantidad de drogas y en otros delitos. Se incluyeron otros delitos. La extorsión. El crimen organizado como expresión, si uno quiere tomar el Convenio de Palermo o bien la definición de la Organización de Naciones Unidas, es un fenómeno criminal que convoca o se organiza sobre una base de una pluralidad de delitos. No es solo uno, no es solo el narco. No están dedicados solo a la droga, en el fondo. No están dedicados solo a la droga. O sea, a ver, hay traficantes de armas. De personas. De personas, o sea, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de migrantes, tráfico de armas, narcotráfico, secuestro, sicariato, y se pueden ir incluyendo una que otra de pronto, ¿no? Sí, esto es súper dinámico, pero quedémonos con esa. El narcotráfico, solo el narco tiene que tener armas, porque tiene que defender lo suyo. Tiene que lavar dinero. No, había faltado el lavado de dinero. Tiene que lavar el dinero porque no puedes tener 1.500 millones, en billones en efectivo, billetes de baja denominación. O sea, imagínate lo que es tener 1.500 millones de pesos en términos de cubicaje. ¿Qué así? Más de alguien se va a enterar y va a querer ir a robarte. Entonces, necesitas allí... el crimen organizado necesita tener una red de testaferrato, por un lado, una red de creativos, ¿no? Para ingresar formalmente o convertir en dinero formal e ingresarlo al sistema financiero para darle aspecto de legalidad. Maneras tienes muchas. Sí. ¿Cierto? Vamos a hablar en detalle de eso, Jorge. Oye, en este contexto Pero espérate, sí, dime. Para terminar un poco sobre el tema del crimen organizado. Sí. Entonces, tienes toda esta figura y nunca es pura, porque hay unos que de pronto trafican, pero no es necesariamente su negocio. Hay especialización. Siempre van mezclados unos con otros armas. Digo, aquí solo hablaba de la pluralidad, pero va a depender de las organizaciones criminales su especialidad. Eso. Y hay unos violentos, hay unos que se exponen más, otros que no, otros que desarrollan una marca. Aquí todo es violento. Sí. Todo es violento. Salvo los grandes líderes que no están aquí de pronto, o si están aquí, no se ven. Porque ya entendieron que es mejor vivir compartimentado que estar encima, porque si bien es cierto, la cárcel es parte de este negocio. Claro. Por supuesto. Hay que evitarla. Oye, sobre esta evolución cualitativa y estas comparaciones que hacía, una aclaración conceptual, si nos puede hacer. Tú dices en el libro, refiriéndote al Tren de Aragua, que no se trata de un cartel, sino de una banda de origen venezolano con tintes transnacionales. Un clan delictual multipropósito y piramidal. ¿Por qué hace esa diferencia entre la idea de cartel y banda transnacional o clan delictual multipropósito? ¿Cuál es la distinción? ¿O tiene que ver con lo que estamos hablando recién? Sí, mira, tiene un poco eso. Pero, a ver, nosotros no las podemos comparar en tamaño, en infiltración en el Estado, ¿cierto? En vínculos y en cantidad de droga, en cantidad de armas. Por ejemplo, nos vamos a ir para atrás, no es la comparación, pero imaginemos lo que eran los cárteles mexicanos. Hay un cártel, ¿no? Hay una estructura muchísimo mayor, ¿ya? Como pasa con los cárteles en México. Yeah. O sea, mucho mayor. Y lo que van quedando no lo que va quedando, sino de los nuevos carteles, ¿cierto?, que están operando en Colombia, donde su estructura es empresarial. O sea, en el fondo tienen en México y acá también, aparte, digamos, de los balazos, la producción, la exportación, la importación, ¿cierto?, tienen un tamaño, ¿no? Y se dedican también, aparte de todo esto que yo te encuentro, que son
las balas, ¿no? La muerte, cortar gente, colgarlos en los puentes, se dedican también a la narcoactividad, ¿no? Que en el fondo es crear toda esta estructura para darle apariencia de legalidad y operar de manera transnacional. O sea, a ver, entre los fiscales y entre los especialistas que se dedican a esto, efectivamente, ellos tienen un tinte transnacional porque salen de la frontera. Hoy día están en Brasil, se están teniendo una guerra a muerte en Colombia, pero no es un cártel. No es un cártel. Ya. O sea, es una banda muy peligrosa, muy violenta, sí, pero no es un cártel. ¿Es un tema de dimensiones más que Es nada? un tema de dimensiones y de estructura. Ya. O sea, aquí todavía no se descubren, a ver, grandes empresas, ¿no? Ya. O sea, están ocupando lo que hay, las cripto, los bancos, el testaferrato, ¿me entendí? Operar con dinero en efectivo, sacarlo del país como dinero en efectivo, ocupando una de las viejas tipologías. Las tipologías son las formas de lavar. Ya. Definiciones de muchas formas de lavar. Ocupando una súper vieja que es el pitufeo, ya más bien clásica. El fraccionamiento. ¿No? Fraccionamiento de a poquito. ¿Me entiendes? Entonces, no es que el Tren de Aragua no sea importante. Para nuestra realidad es un tipo de criminalidad organizada nunca conocida. ¿Me entiendes? El Tren de Aragua, como un intento de los trinitarios, unos que pillaron de la zona occidente, en Cerrillo, ellos comerciantes. O sea, traen una lógica gringa súper distinta. O sea, en muy poco tiempo lograron generar mucha plata, mucho control. Ellos vienen de cárcel norteamericana, ¿o no? Claro, ese es su origen. Entonces, ellos traen una mirada, diría yo, un tanto más capitalista, no menos violenta. No menos violenta. Oye, Jorge, una pregunta final para ir cerrando este apartado más introductorio y después meternos en la historia del libro, que son muy interesantes. Jalisco Nueva Generación, Altos Pisos, 2019. Cartel de Sinaloa, Santiago 2020, célula de la organización china Bank de Fujian, Valparaíso, Santiago 2021, envíos de toneladas de cannabis desde Manzanillo y Lázaro Cárdenas a Chile en los últimos 3-4 años. ¿Qué pasó acá? ¿En qué estábamos? ¿En qué estaba la institucionalidad? ¿Cómo es que se nos coló esto así como de una tan fuerte, tan rápido? O sea, lo primero, a ver, yo diría, no quiero parecer relacionador público ni de la policía ni de la fiscalía, pero el hecho es que podemos hablar de estas historias porque los tipos están presos, ¿no? Ya, o sea, hubo en un el trabajo... caso de los mexicanos, hablemos de ellos primero. Ya. Ambos en Iquique, ¿no? Por la cercanía con Bolivia fundamentalmente. Pero tenemos unos jóvenes, ¿no? Que los mandan en el 2019 a ver qué se mueve, cómo está operando. Es diría yo, una operación de droga no gigante, pero es un intento de saber qué se mueve, ¿no? Ellos decían, no, si nosotros veníamos a hacer negocio, o sea, no, ¿me entiendes? Y después y después el cártel de Sinaloa. Esa es muy importante. ¿Y por qué tanto? Es muy importante porque las personas que detienen acá después, vamos a hablar de ellos, de los hermanos, los nombres, Salazar Tarriba, Ricardo, que es el que llega primero, son dos mexicanos de dos carteles distintos. Pero mira la efectividad del trabajo policial. Y esto, de verdad, yo creo que hay que destacarlo, ¿no? O sea, los tipos pisaron suelo nacional y ya estaban infiltrados. O sea había inteligencia previa. Claro, cruzaron. Y estaban listos. Había toda una estructura logística, historias ficticias a los agentes infiltrados, reveladores, agente encubierto revelador. Y también habían agentes informantes reveladores. ¿Ya? Agente informante encubierto revelador. Y con eso, o sea, a ver, yo no publiqué ahí la fotografía, tengo video, porque la verdad es que todo eso no cae en un libro, si no habría sido un verdadero tratado, ¿no? Pero hay imágenes, hay audios, hay interceptaciones, y es impresionante cómo le van creando la estructura, ¿no? La estructura de, entre comillas, esta mentira, ¿no? Lo van embadurnando, lo van embaucando, y cómo empiezan a caer, o sea, es impresionante, ¿no? La infiltración de los agentes dentro de estas organizaciones. Ya. Entonces, tenemos a los dos mexicanos. Las organizaciones lo que hacen es probar.
no siempre uno dice, se van a quedar acá. ¿Y esa prueba la hacen con una operación específica? ¿Cómo? O sea, probar, mandar gente. Ya. Ese en el caso de Jalisco Nueva Generación, de estos jóvenes, ¿no? Que hoy día están presos. Pero cuando viene el cártel de Sinaloa, es distinto. O sea, ahí es una operación de verdad, una operación de cártel, es una operación de carácter internacional muy importante, porque incluye al menos 2 continentes, ¿cierto? O 2, más bien, y con un representante del cártel de Sinaloa que controlaba todas las operaciones de droga en Europa. Que él es sobrino del Chapo y el otro son primos del Chapo. No directos, pero familiares del Chapo. Entonces imagínate, opera aquí la DEA, para el caso del cártel de Sinaloa, opera las autoridades chilenas, la Fiscalía, los jueces dando las autorizaciones y la PDI. ¿Ya? Un agente encubierto revelador que ahí en esta operación que se llama Operación Vendimia lo denominan o nace a la vida como AR-40, ¿no? Roberto. Entonces, imagínate la estructura. Entonces, está él y opera con irlandeses, opera con portugueses, opera con gente en Europa del Este, también Francia, Holanda, Bélgica, ¿no? Entonces, los tipos lo que querían hacer era mandar 6 toneladas de droga, algo no menor, porque si tú te imaginas que hoy día, aproximadamente esto va variando, el kilo puede valer entre $100,000 y $150,000 puesto allá. Imagínate. ¿Esto eran cuántas? ¿6 toneladas de droga? Claro. Entonces imagínate si tú pateas la droga, si la abultas, o sea, le puedes sacar por cada kilo, imagínate lo que son 6 toneladas. O sea, este es un negocio redondo que no paga impuestos. O sea, no tenéis contratos firmados. Nada, todo es por la vía del acuerdo. O sea, aquí no hay nada. Esto es acuerdo entre caballeros, ¿no? Salvo que tú tengas empresas montadas, ¿no? que te sirven y tienes de fachada, ¿cierto? Empresas con una cobertura de carácter comercial, que para mantenerla bien, bueno, tienes que pagar tus impuestos, pagar sueldo, porque si no, más de alguien va a encontrar así, qué extraño, ¿no? Y te pueden pillar, entonces, ¿para qué? Si podés no ponerte creativo. Claro. ¿Me entendí? Total, la ganancia de plata es descomunal. ¿Me entendí? Descomunal. Sí.